Pensar en los últimos días de un condenado a muerte es adentrarse en un territorio psicológico complejísimo. Totalmente. Es una situación límite. Es muy fácil imaginar una celda de piedra, fría, húmeda. Un prisionero que sabe la fecha y casi la hora exacta en la que un verdugo le va a cortar la cabeza. Y por orden directa de su propio rey, además. Que eso añade una capa de traición personal. Exacto. Quedan unas pocas horas de vida, un tintero y unas hojas en blanco. Lo más habitual sería pensar que una persona en esa situación usaría ese tiempo para, no sé, redactar un testamento desesperado. O intentar un último recurso legal. Sí, o tal vez escribir una carta llena de odio y resentimiento hacia quienes le han condenado. Sería la reacción humana más natural frente a una injusticia de ese calibre. Especialmente si hablamos de alguien que lo había sido todo en su país y de repente se ve despojado de todo poder y encerrado en la Torre de Londres. Pero el protagonista de las fuentes que analizamos hoy en esta inmersión a fondo no hizo nada de eso. Hoy ponemos sobre la mesa un documento excepcional, La agonía de Cristo, o por su título histórico en latín, De Tristitia Christi. Una obra fascinante. Es la última obra escrita por Santo Tomás Moro en 1535. Y lo increíble de este material es que Moro no escribe un manifiesto político incendiario contra el rey Enrique VIII. En lugar de eso, redacta un análisis teológico sobre las últimas horas de Jesús en el Huerto de los Olivos. Pero, claro, leyendo entre líneas los extractos de este texto, queda clarísimo que esto no es un ensayo académico escrito desde la comodidad de una biblioteca. En absoluto. O sea, es un auténtico manual de supervivencia psicológica. Ese es el gran objetivo de nuestro análisis de hoy. Vamos a explorar cómo Moro utiliza la pasión de Cristo como un espejo. El texto exige ser leído obligadamente a dos niveles simultáneos. Por la superficie corre un análisis bíblico tremendamente riguroso, pero por debajo, latiendo en cada frase, está el terror personal del propio Tomás Moro, intentando prepararse mentalmente para el cadalso. Está buscando un modelo de paciencia para afrontar su propio martirio inminente. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender cómo procesa la idea de su propia ejecución, hay que empezar por cómo interpreta el concepto mismo del miedo. Eso es fundamental. El texto de Moro arranca directamente en el huerto de Getsemaní, detallando el terror físico y mental de Cristo. Habla de una tristeza extrema, de una angustia que llega a provocar sudor de sangre. Sí, una reacción somática brutal. Y hay un detalle geográfico que Moro exprime al máximo. Fíjate, Cristo tiene que cruzar el torrente Cedrón, una palabra que en hebreo significa tristeza, para poder llegar a Getsemaní, que significa valle muy fértil. ¡Qué barbaridad! Es brutal. Hay que atravesar físicamente la tristeza más profunda para llegar a la redención. Y Moro se detiene muchísimo en ese pavor real y abrumador. Históricamente, en la teología, a veces ha incomodado hablar del miedo de Cristo. Claro, porque parece que le quita divinidad. Pero Moro lo abraza y argumenta que ese terror tenía un doble propósito. A un nivel dogmático, servía para refutar herejías antiguas, que venían a decir que Jesús era un ser divino, pero que no era verdaderamente humano. O que su humanidad era una especie de fachada, ¿no? Eso es. Moro dice, no, a ver, al mostrar este pánico cerval, este colapso emocional ante la tortura, Cristo demuestra su humanidad de forma incontestable. Un holograma divino no suda sangre por el estrés. Pero a ver, detengámonos un segundo aquí. Voy a hacer de abogado del diablo como profano en la materia. Venga, a ver. Si asumimos la visión cristiana, Cristo es Dios. ¿No es esto jugar con ventaja? Interesante. Para un Tomás Moro de carne y hueso, que es un hombre aterrorizado en una celda, ¿qué consuelo real puede haber en saber que un ser divino pasó miedo si al final del día ese ser divino sabía que iba a resucitar y a vencer? Parece casi una falsa equivalencia. Pues esa es una objeción fundamental, y es justo ahí donde Moro da en el clavo con su segundo argumento. Moro entiende que Cristo elige experimentar ese pánico de forma voluntaria, dejando que su naturaleza humana sienta todo el peso del terror sin que su divinidad lo anestesie. O sea, elige sufrir. Exactamente. ¿Y por qué lo hace? Precisamente para ofrecer consuelo a los futuros mártires que no son superhéroes. Moro se está mirando a sí mismo. Claro, él sabe que es vulnerable.
Él sabe que no es un gigante como San Pablo, ni como esos mártires legendarios de la antigüedad que iban al Coliseo cantando himnos y casi riéndose de los leones. Moro se considera un hombre débil, un intelectual asustadizo. Normal, enfrentarse a un verdugo da pánico a cualquiera. Pues por eso encuentra un consuelo inmenso en que el propio modelo a seguir también se haya derrumbado por el miedo. Es un giro de perspectiva fascinante. De hecho, Moro pone un discurso imaginario en boca de Cristo. Es como si Jesús le hablara a través de la página diciéndole: «Ten valor, tú que eres débil y flojo. Tómame a mí como modelo. Desconfiando de ti, espera en mí». Para entender la mecánica de esto, pensemos en una visita a un cirujano. Imagina que un médico tiene que amputar un miembro o cauterizar una herida abierta sin anestesia. Uf, madre mía, solo de pensarlo. No le dice que no va a doler, ni le prohíbe temblar o sentir terror cuando ve brillar el bisturí en la bandeja. Le confirma que el dolor será espantoso, pero que la meta final merece la pena. Esa analogía médica ilustra perfectamente lo que Moro intenta conciliar en su cabeza. Está validando su propio terror terrenal frente al hacha del verdugo de Enrique VIII. Le quita la culpa por tener miedo. Eso es. Nos está diciendo que sentir miedo no es un pecado, ni una falta de fe, ni siquiera cobardía en el sentido moral. Es una pasión puramente humana. De hecho, Moro llega a una conclusión psicológica muy audaz, y es que el terror engrandece el mérito. ¿Cómo es eso? Pues si una persona está paralizada y aún así con las rodillas temblando decide no traicionar la verdad, esa victoria es infinitamente mayor, porque ha tenido que derrotar a dos enemigos. A la tiranía externa que le amenaza y a su propio instinto de supervivencia. Exacto, su propio cuerpo le pedía huir, pero su voluntad le hizo quedarse. O sea, que no es valiente el que no tiene miedo, sino el que está absolutamente aterrorizado y aún así no cede un milímetro. Es un reenfoque genial. Totalmente. Pero claro, si se asume que sentir este terror físico es humano y es lícito, el siguiente paso psicológico natural, el instinto más primario, es buscar desesperadamente a alguien que te consuele. Una red de apoyo. Lógico. Uno no quiere estar solo en algo así. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto nos da una bofetada de realidad tremenda, al desplazar el foco hacia los apóstoles. Sí, la transición que hace Moro es de una ironía desoladora. Pasa de la angustia febril y solitaria de Cristo al fallo estrepitoso de su círculo más íntimo. Los apóstoles, incluyendo a Pedro, la supuesta roca del grupo, son incapaces de mantenerse despiertos. Se duermen en el peor momento. Tal cual. Cristo acude a ellos 3 veces buscando algo de apoyo humano en medio de su crisis de ansiedad. Y las 3 veces se los encuentra roncando. ¡Qué soledad! Y el contraste sangrante es que, mientras los amigos duermen, Judas, el traidor, está completamente despabilado. Está en la oscuridad tramando, reuniendo a la guardia, organizando la logística de la captura, sin pegar ojo. El típico dicho de que el mal nunca descansa, ¿no? Efectivamente. Pero, volviendo a hacer de escéptico, el propio Evangelio, creo que es en el de Lucas, menciona explícitamente que los apóstoles se durmieron por tristeza. Así es, lo especifica. Cuando hay un trauma emocional brutal o una pena insoportable, el cerebro simplemente te apaga. Es un mecanismo de defensa frente al estrés agudo. ¿Hasta qué punto se puede culpar a alguien por colapsar de pena? ¿Acaso hay una tristeza que sea loable y otra que sea condenable? Pues Moro aborda esa misma duda. Él concede que existe una tristeza compasiva que es perfectamente lícita y virtuosa. O sea, dolerse por los problemas del mundo, llorar por un ser querido en peligro. Una empatía sana, digamos. Eso es. Pero establece una línea roja clarísima. Si esa tristeza deprime tanto el ánimo, que paraliza la voluntad, si te empuja a buscar la evasión del sueño para huir de la realidad y abandonar tus responsabilidades en el peor momento, entonces muta en negligencia. Y Muro usa una metáfora náutica incontestable, la de un capitán de barco. Cierto, cierto. Si el capitán de un navío, descorazonado por la furia de una tormenta de proporciones épicas, decide abandonar el timón, meterse en su camarote y echarse a dormir, dejando el barco a merced del oleaje, Pues el barco se hunde, claro. esa tristeza no es empatía, ni agotamiento comprensible. Es cobardía, es negligencia criminal. No puede soltar el timón solo porque el mar te dé miedo. Exactamente.
Y no hace falta investigar mucho para entender a quién está señalando Moro con esta metáfora. Está haciendo una crítica velada, pero afiladísima, a la élite política y religiosa de su Inglaterra contemporánea. Está apuntando directamente a su propio contexto. Moro ve que la historia se repite a su alrededor. El clero inglés, los obispos, la aristocracia, todos están acobardados ante las amenazas del rey. Están durmiendo, cediendo al cisma por miedo a perder sus estatus, sus tierras o sus vidas. Prefieren cerrar los ojos. Y mientras tanto, los equivalentes a Judas, aquellos que venden sus convicciones por beneficio político o poder mundano, trabajan incansablemente para destruir lo que Moro considera la fe verdadera. Es la soledad más absoluta. Los líderes cambian sus principios por el favor del rey, haciendo la vista gorda, y Moro se queda solo en la cubierta del barco. Una tormenta perfecta. Y de ahí pasamos a ese momento en el que el peligro ya no es una amenaza lejana, sino que irrumpe violentamente en la escena. Los enemigos llegan con antorchas, garrotes y espadas. El clímax del relato. Para un estadista como Moro, que además era de profundas convicciones pacifistas y que está siendo aplastado injustamente por la maquinaria del Estado, la gran pregunta es, ¿cómo se responde a la opresión del poder terrenal? Si conectamos esto con el panorama general, la escena de la captura es clave para entender la postura política final de Moro. Todo comienza con el beso de Judas, y Moro se detiene a analizar el mecanismo de esta atrocidad. No es solo una traición, es la perversión de algo hermoso. Exacto. Es la perversión táctica de un signo sagrado de amor y confianza. Para ilustrarlo mejor, Moro compara a Judas con la figura bíblica de Joab. Ese es un paralelismo oscuro pero muy revelador. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, en el Antiguo Testamento, Joab es un comandante militar que se acerca a un hombre llamado Amasa para saludarle. Con actitud muy amigable, sí. Se acerca, le coge la barba con la mano derecha como para darle un beso tradicional de respeto, y aprovechando esa vulnerabilidad absoluta, con la mano izquierda, saca una daga y le abre las entrañas. Una brutalidad tremenda. Mecánica de la traición que Moro denuncia. Frente a esta táctica sibilina y silenciosa de los enemigos, tenemos la reacción del bando de los amigos, encarnada en Pedro. Que es todo lo contrario, pura impulsividad. Pedro saca una espada, ataca a la turba y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y aquí la mente de Tomás Moro, operando desde su celda, hace una conexión teológica e intelectual que me parece brillante. Sí, es un salto conceptual increíble. El nombre del siervo. Malco significa rey en hebreo. Y Moro interpreta a este personaje como un símbolo vivo de la razón humana. Es una alegoría deslumbrante. Moro argumenta que la razón humana, cuando se deja arrastrar por herejías o por la corrupción del poder terrenal, pierde su oreja derecha. ¿Y por qué la derecha concretamente? Porque en la simbología clásica, la derecha representa la capacidad de escuchar la verdad divina y espiritual. Al perderla, esa razón humana se queda solo con la oreja izquierda, condenada a escuchar únicamente falsedades, adulaciones y maquinaciones políticas. ¡Wow! Y esta tiene una lectura personal ineludible. Moro había sido el Lord Canciller de Inglaterra. El cargo más alto después del rey. Era la figura que representaba la ley, la lógica, el intelecto y la razón del reino. Siendo la mano derecha de Enrique VIII, Moro se está advirtiendo a sí mismo con este pasaje. Se está marcando los límites. Si permite que su propio intelecto, su propia razón se doblegue para escuchar únicamente los argumentos políticos y terrenales del rey, con tal de salvar el cuello, perderá su capacidad de escuchar la verdad. ¡Qué potente! Y por eso es tan significativo lo que hace Cristo a continuación. No aplaude a Pedro por defenderle. Todo lo contrario. Le echa la bronca, básicamente. Reprende a Pedro severamente por usar la violencia y, milagrosamente, sana la oreja de Malco, restaurando esa razón dañada. Cristo le ordena a Pedro que envaine la espada de hierro. Claro, porque la acción de Pedro es el equivalente a causar fuego amigo por culpa de un exceso de celo ciego. A veces, quien cree defender fervorosamente una causa recurriendo a la violencia o a la fuerza bruta, en realidad está saboteando la misión principal. Justo. Si Pedro hubiera tenido éxito y hubiera liado a espadazos a toda la guardia, evitando el arresto de Jesús, habría frustrado por completo el plan de la redención. No habría cruz, no habría salvación en esa teología. Le habría arruinado el plan maestro. Además, Cristo deja muy claro que no necesita ser defendido por espadas materiales. El texto recuerda que tenía a su disposición legiones enteras de ángeles.
O sea, poder no le faltaba. De hecho, Moro subraya un momento donde Cristo, con solo decir «yo soy», hace retroceder a toda la turba armada, que cae de espaldas al suelo. El mensaje es transparente, ¿eh? Su captura no es una derrota táctica, no le han acorralado ni le han superado en fuerza militar. Es un acto de absoluta soberanía y libertad. Nadie le quita la vida, él la entrega voluntariamente. Y las implicaciones de esto para Tomás Moro son profundísimas. Justifica toda su estrategia de resistencia frente al absolutismo del rey. Moro era un hombre con una red de contactos inmensa, con influencia y recursos en toda Europa. Podría haber montado una guerra civil si hubiera querido. Si hubiera querido, quizá podría haber conspirado, financiado revueltas o incitado a la rebelión armada contra la corona. Pero no lo hizo. Su resistencia se basó en la objeción de conciencia. En no firmar lo que no creía. Ese mandato de envainar la espada le confirma que la verdadera batalla no se libra derrocando tiranos con ejércitos, sino manteniendo intacta la integridad de la propia conciencia, incluso si eso significa la aniquilación física. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque es una conclusión muy difícil de asumir. Durísima. Porque si descartas la violencia, si te niegas a defenderte con las mismas armas que el Estado que te oprime y decides entregarte voluntariamente a un sistema que sabes con absoluta certeza que te va a triturar, a ti y a tus seguidores solo os queda una última opción radical: el desprendimiento total. Lo que nos lleva a la figura más enigmática de todo este relato evangélico. Un personaje en el que Moro se fija con una intensidad especial. El joven que huye. Ese. Cuando los soldados ven a este joven siguiéndoles en la oscuridad, intentan arrestarlo. Le echan mano y le agarran por la tela. Momento crítico. Y en ese instante de pánico absoluto, el joven tiene que tomar una decisión en una fracción de segundo. Si se aferra a la tela para cubrirse, los guardias lo atraparán. Así que suelta el lienzo, se desprende de él y huye corriendo completamente desnudo en medio de la noche. Es una imagen súper cinematográfica, tiene mucha fuerza. Desde su encierro, Moro utiliza esta escena para explicar los mecanismos del desapego cognitivo y material frente a una persecución extrema. Argumenta que el cuerpo físico humano no es más que el ropaje del alma. Es como un vestido. Una cáscara, ¿sí? Igual que el joven tuvo que dejar caer su única sábana para no ser capturado. O igual que la figura del patriarca José en el Antiguo Testamento, dejó su manto en manos de sus captores para huir y mantener su integridad moral. La persona enfrentada al martirio tiene que estar mentalmente dispuesta a abandonar su propio cuerpo. Moro lleva esta alegoría a unas cotas de realismo devastadoras. Reflexiona sobre cómo el apego a las comodidades, a las propiedades, a los títulos e incluso al bienestar físico es como llevar ropa gruesa, pesada y ostentosa. Te hace lento y torpe para huir. Claro, si llevas un ropaje vital muy recargado, es decir, si estás lleno de apegos mundanos, eres una presa facilísima. Los perseguidores y los tiranos siempre te podrán agarrar por tus riquezas, por tu reputación o por tu miedo al dolor físico. Te atraparán por la ropa. ¡Qué gran imagen! La única forma de escapar, de mantener el alma libre e incorruptible, es estar dispuesto a dejar el cuerpo mortal atrás como si fuera un simple lienzo inútil. Y para ilustrar este proceso de desprendimiento, que evidentemente es extremadamente doloroso, Moro recurre a una metáfora brillante basada en el mundo natural. La de la serpiente, ¿verdad? Esa misma. Compara este trance con el de una serpiente que necesita mudar su vieja piel. Para hacerlo, la serpiente tiene que frotarse violentamente contra las espinas de los arbustos, desgarrando la capa exterior marchita. Un proceso que debe doler muchísimo. Moro nos dice que el alma humana se rejuvenece y alcanza su verdadera libertad atravesando las espinas del sufrimiento, dejando atrás la piel vieja del cuerpo desgarrado por la tribulación. Fíjate, llegar a escribir esto sabiendo que tú mismo vas a ser la serpiente entre las espinas en cuestión de días, revela un estado mental extraordinario. Moro no está haciendo un ejercicio de literatura piadosa para que lo lean las abuelas. Está trazando su propia hoja de ruta hacia el bloque del verdugo. Es su preparación personal. Asimilar íntimamente que el cuerpo debe ser abandonado frente a las autoridades es la culminación psicológica de todo su viaje. Ha interiorizado que perder el cuerpo no es la derrota definitiva. Al contrario, es el precio inevitable para que el alma huya en libertad, dejando a los verdugos sosteniendo apenas un trapo vacío. Exacto.
Es una forma monumental de procesar la llegada del final. Bueno, si tratamos de sintetizar este viaje a través de Tristitia Christi, lo que emerge no es solo un análisis erudito sobre la Biblia. Es el testimonio crudo de una mente brillante que utiliza las horas previas a la crucifixión de Cristo para estructurar su propia resistencia mental. Nos enseña que el heroísmo genuino no consiste en no sentir miedo, ni en bloquear la ansiedad. El valor real está en mirar de frente a ese terror paralizante, permitirse temblar, renunciar a los atajos de la violencia o la hipocresía política. Y alcanzar ese grado de desapego donde asumes que lo material, incluido tu propio cuerpo, es prescindible si el coste de mantenerlo es traicionar tu verdad. Así es. Y fíjate, ese proceso de preparación mental culmina de una forma que la propia historia se encargó de sellar en las páginas del manuscrito. Quien consulte las fuentes originales de esta obra en latín se encontrará con un detalle sobrecogedor al final del documento. Sí, esto pone los pelos de punta. Las últimas palabras escritas no pertenecen a Tomás Moro. Es una pequeña nota añadida por los cuidadores posteriores del texto, que dice textualmente, Thomas Morus Inoc opere ulterioris progressus non est. Que traducido significa, Tomás Moro no avanzó más en esta obra. Así es, el texto se corta de forma abrupta, en mitad de una idea. Se queda colgando. Y la razón de ese corte es brutalmente literal. En ese preciso instante, los guardias entraron en la celda de la Torre de Londres y confiscaron a Moro todos sus libros, sus pergaminos, sus plumas y su tinta. Le dejaron sin poder escribir. Fue silenciado. Se le arrebató su voz escrita para siempre. Poco tiempo después, el 6 de julio de 1535, fue llevado al cadalso y decapitado. Es un cierre que encapsula perfectamente todo lo que hemos analizado, ¿verdad? A Moro le quitaron las herramientas para seguir teorizando sobre el sufrimiento, forzándole a llevar la teoría a la práctica absoluta. Le tocó vivir su propio libro. Y esa es precisamente la reflexión final que queda flotando en el aire para quienes nos escuchan en esta inversión a fondo. Resulta de una poesía casi estremecedora pensar que el mismo hombre que acababa de describir con absoluto detalle la necesidad de abandonar el propio cuerpo como si fuera un simple trozo de tela desechable para que el alma pudiera escapar libre, Fuera interrumpido físicamente en mitad de la página. como si el propio destino le hubiera demostrado de forma irrevocable que ya no necesitaba la tinta. El último gran argumento de su obra maestra no requería palabras escritas.